Ahora bien, alumnos, continuando con nuestra siguiente temática que corresponde al subtema 6 y 7 dentro de las reservas de contingencias y reserva de gestión, abordaremos de una forma muy breve, sencilla, sobre todo, los aspectos que se involucran en estos temas. Tenemos un objetivo principal dentro de ese subtema, que como bien lo comentaba, se titula Reserva de contingencias y reserva de gestión, donde el objetivo pues es que ustedes conozcan acerca de la importancia de estas consideraciones, asimismo, de qué forma puede ser aplicado a la seguridad industrial en las instalaciones industriales, donde ustedes laboren en la actualidad o lleguen a laborar en algún momento dado. Consideremos que la reserva de contingencias y reserva de gestión pues tienen que ver con los proyectos, con el diseño, elaboración de proyectos, de acciones futuras que se realizarán o se planificarán para su respectiva realización. Por esta parte, inicialmente, consideren que pues un proyecto pues se define como aquellos esfuerzos temporales que se llevan a cabo para crear un producto, servicio o un resultado único y se tienen las siguientes características. Los proyectos pues tienen un propósito específico, se crea para un específico resultado, producto o servicio, tiene un comienzo, perdón, y un final definidos, es temporal en la realización de este y puede ser progresivo, elaborado, dependiendo del aprendizaje alrededor de los detalles. Recuerden que un proyecto tiene varias características, todo dependerá del ámbito, el desarrollo que nosotros le estemos dando y sobre todo pues el objetivo o propósito que buscamos en esto. Sabemos que buscamos un resultado, buscamos obtener beneficios dentro de esto, tanto para el centro de trabajo, en este caso para instalaciones industriales, donde existen riesgos mayores, y la intención, pues, principalmente será controlar aquellos riesgos existentes dentro de estas plantas. Por esta parte, pues en este contexto, consideren que la dirección de proyectos, o sea, estar de líderes en un proyecto, pues surge como una disciplina que tiene como objetivo, pues mejorar los procesos y el entorno donde estos se realizan. Para con este objeto, pues alcanzar los resultados que se esperan. Por tanto, pues la gestión o dirección de proyectos, pues es una disciplina la cual incluye el planeamiento, la organización, la estrategia y el control de recursos. Debemos de tener un panorama firme, un panorama amplio sobre todos los aspectos que se consideran en la realización de proyectos. Como supervisores, coordinadores, especialistas en materia de seguridad, es importante que siempre tengamos en cuenta estos temas. ¿Por qué? Ya lo comentábamos, si no mal recuerdo, en la sesión anterior, cuando hablábamos del tema de proyectos. Ese es un tema fundamental para que ustedes puedan respaldar o sustentar las actividades que quieran realizar en un futuro dentro de instalaciones industriales. Si tú requieres hacer la modificación de un área de trabajo para controlar un riesgo, pues plantear el proyecto y pues cuáles son las razones y motivos. Y pues obviamente este proyecto pues llevarlo de la mano junto con especialistas en la materia con el objeto pues de controlar aquellos riesgos que puedan existir en un punto específico. Y sobre todo pues si requiere inversión, que sea un proyecto eficiente y un proyecto validado y confiable donde se obtenga el resultado esperado. Bien, dentro de esto, pues los aspectos que siempre deben tenerse en cuenta son los alcances o las limitaciones. Todo proyecto que se desarrolla, pues siempre tiene restricciones, tales como el tiempo, la calidad y el presupuesto, por lo que un líder o un director de proyectos siempre deberá costear dichos límites para lograr el éxito del proyecto. O sea, siempre tener en cuenta nuestras limitaciones, siempre tener en cuenta nuestros alcances que realizados en el proyecto, así como establecemos alcances de un procedimiento de trabajo, una instrucción de trabajo, un procedimiento de emergencia, pues también en un proyecto tenemos limitaciones y alcances que siempre hay que tener en cuenta. Esto pues con el objeto de tener bien esclarecido hasta dónde puede llegar este proyecto que se está planificando. Eh,
Dentro de la reserva de contingencias y reserva de gestión debemos de considerar siempre ciertas recomendaciones para la elaboración de un plan de gestión de costos que va pues, de la par. Según ciertas recomendaciones para la construcción de los presupuestos del proyecto, debemos tener en cuenta las siguientes prácticas. En primera instancia, debemos tener en cuenta los estimados de costos, los cuales deben estar basados para mejorar la precisión de estos estimados. La información histórica es una pieza clave para mejorar los estimados. Una línea de base de costos donde se especifica el tiempo, alcance, calidad y recursos deben mantenerse sin modificaciones y excepcionalmente pues deben estar aprobados para un propósito de comparación. Todos los planes deben ser verificados durante la ejecución del trabajo. Esto pues, con la intención pues, de que pueda ir mejorando y se vigila que todo se encuentre en orden. Asimismo, las acciones correctivas pues, deben implementarse cuando ocurren problemas de costos, calidad, tiempo, alcance o recursos. Es una parte importante pues, para brindar acciones cuando tenemos dificultades dentro de estos aspectos. Debe desarrollarse una aproximación de los recursos monetarios necesarios para contemplar las actividades del proyecto, a lo que le conocemos como presupuestos. Asimismo, deben tomarse en cuenta ciertas consideraciones entre costos y riesgos, lo que se conoce como análisis de alternativa, la manufactura contra comprar, contra alquilar, contra manufacturar, contra terciar. Los costos de los proyectos pues, pueden estimarse a partir de la conveniencia de procesar la información, de la organización y de las lecciones aprendidas de otros. Asimismo, pues para estimar los costos de actividades y el presupuesto dentro de la información histórica de proyectos similares, pues es una pieza importante que se puede considerar la información financiera de la organización, la información de proveedores, información del resultado de licitaciones, etcétera. A continuación, pueden ustedes observar un gráfico donde se representa la estimación análoga ascendente del presupuesto de un proyecto, donde aquí en este caso se describe de forma ascendente el monto total y podemos observar como base pues, los componentes del presupuesto del proyecto. Dentro de esto ustedes pueden observar la parte de pieza importante que es el presupuesto del proyecto, la reserva de gestión junto con la línea base de costo, las cuentas de control, la reserva para contingencias, la estimación de costos de los paquetes de trabajo, asimismo la reserva para contingencias de las actividades y la estimación de costos de las actividades. Aspectos y algunos conceptos, como si se han dado cuenta, que ya mencionamos en las sesiones anteriores. Y la relación que estos conllevan ya en la elaboración de los proyectos. Las aproximaciones de la estimación análoga de contingencias, una metodología de estimación análoga y paramétrica para la estimación del presupuesto y se estandarizan las recomendaciones de y sus actualizaciones. Según como mencionamos, en las actividades del plan de gestión de costos en proyectos, hay metodologías que promueven en diferentes foros, como donde se enfatiza la estimación análoga ascendente para la línea base del presupuesto y también se estiman las consideraciones de la incertidumbre en los gastos de proyectos. Esto facilita un posterior monitoreo y control. Como dato de interés, quisiera comentarles pues, que vale la pena mencionar que la normatividad ISO, como en este caso, pues lo puede ser la norma 31000, suele recomendar la incorporación de directrices para la identificación, valoración y gestión de riesgos en las organizaciones y en los proyectos, la evaluación semicuantitativa para relacionarse directamente con los costos de las actividades de las empresas. Entonces, regularmente las normas ISO pues ya nos establecen la consideración de estos aspectos relacionados sobre la parte de proyectos que nosotros podemos utilizar como referencia también para esta parte.
A continuación, se presentan algunas de las técnicas más usuales para considerar la incertidumbre de contingencias de los presupuestos de proyectos. Algunos de estos ejemplos pueden ser los métodos de porcentaje tradicional, donde se utilizan en todos los tipos de proyectos, los métodos de momento, donde estos se usan con poca frecuencia, los métodos de porcentaje tradicional, perdón, los cuales son utilizados en todo tipo de proyectos, los métodos de momento usados con poca frecuencia, el riesgo individual, igual al valor esperado, son utilizados en todos los tipos de proyectos. La calificación de factores, pues es usada en proyectos de inversión de capital. La estimación de rango, que es usada en proyectos de construcción de carreteras. Y la regresión, que es usada en todos los proyectos de construcción, en la mayoría pues, de los edificios. Entonces, algunos de estos métodos o técnicas son muy usuales y consideran por la incertidumbre de contingencias en los presupuestos de los proyectos. Como aproximación a la estimación paramétrica de contingencias, en general, pues tenemos diversas literaturas especializadas que trata de efectuar la aproximación a la estimación de estos en diversos proyectos. De manera alineada en las explicaciones teóricas de cada una de estas sesiones que hemos venido platicando, suele rectificarse pues en diferentes o en diversos referentes bibliográficos. Esto pues, por ejemplo, las metodologías de estimación paramétrica fundamentada en datos históricos o juicios de expertos a partir de ciertas recomendaciones de lo que ya hemos mencionado anteriormente. Esto pues se resume en el procesamiento de información histórica y predicción del costo de cada una de las actividades según los análisis estadísticos y pues tenemos diversas recomendaciones que también se presentan. Eh, en la plataforma se les va a cargar un pequeño documento el cual ustedes pueden consultar, donde tendremos un ejemplo de estas estimaciones paramédicas de contingencias y que nos ayudará muy bien a reforzar esta parte teórica. ¿Qué relación pues tenemos entre los riesgos de las contingencias de costos? Pues un denominador común es la estimación de las contingencias según los parámetros, consiste en la incorporación de las técnicas de evaluación de riesgos y su relacionamiento en los costos en el presupuesto del proyecto. Las directrices recomiendan estimar los tiempos de cronograma del proyecto mediante la carga de recursos y el costo de actividades. También se especifica la probabilidad y el impacto de los riesgos para usar técnicas, diferentes técnicas, como hay técnica titulada Monte Carlo, que permite simular el impacto en el tiempo y el costo. Para ir aterrizando todo esto que ya hemos revisado, toda esta información teórica, en primera instancia, ¿qué diferencias existen entre la reserva de contingencias y la reserva de gestión? Bueno, en primera instancia, consideremos que ¿para qué tipo de riesgos se usa? La reserva de contingencia se utiliza en el plazo reservado para los riesgos conocidos, previsible, que se aceptan y residuales, mientras que la reserva de gestión se usa para riesgos desconocidos e imprevisibles, para los que no se pueden identificar. ¿Dónde se identifica? En la gestión del riesgo y pues en la reserva de gestión no se puede identificar, solo imaginar. ¿Cómo se cuantifica la reserva de contingencias? En base a los cálculos y el racionamiento. La reserva de gestión se estima, por ejemplo, por el porcentaje del plazo. En general también puede ser absorbido por incertidumbre los valores determinados. Integrar lineal base de plazo. La reserva de contingencia sí, forma parte de la línea base del plazo. La reserva de gestión no forma parte de la línea base del plazo. Se precisa aprobación para usarla. En la reserva de contingencias no. Lo puede determinar el director de proyecto, líder de proyecto. Y la reserva de gestión podría requerir aprobación de la gerencia o patrocinador para usarse. Ejemplo, reserva de contingencia, un ejemplo que puede ser muy claro. Se detectó durante la ejecución del proyecto un cambio en el tipo de suelo por el movimiento de tierra. Se asignó una reserva de contingencia por si este evento se presentaba. La reserva de contingencia de plazo permitió cubrir el plazo extra por este riesgo.
El riesgo se pudo anticipar debido a que muchas veces los estudios geotécnicos no logran visualizar, perdón, la real naturaleza del terreno. Y esto creo que lo podemos relacionar directamente con la importancia de dónde lo identificamos, ¿verdad? Que en este caso, pues se identifica desde la gestión del riesgo y pues de ahí partimos en esta reserva de contingencia. Mientras tanto, la reserva de gestión, como ejemplo, durante la ejecución del proyecto cayó nieve en una zona donde no ocurre nunca. El riesgo no había sido posible identificarlo. Uno no puede prever este tipo de eventos, más aún cuando no tienes condiciones persistentes. Para esto utilicé mi reserva de gestión. El riesgo no se pudo anticipar. Riesgos que no se pudieron anticipar se presentaron y mi reserva de contingencia pues me permite brindar esta atención. Perdón, mi reserva de gestión. Bien, ¿cómo se determina la reserva de contingencia y reserva de gestión de plazo? Bueno, pues estos se pueden determinar mediante análisis probabilísticos, sobre todo pues en la probabilidad de ocurrencia de cada una de estas situaciones, como bien lo comentábamos en los ejemplos que mencionamos en la diapositiva anterior, cuándo sí se puede utilizar una reserva de contingencias y cuándo se utilizaría una reserva de gestión en base a las características que tenga el proyecto y sobre todo aquello que pudiera presentarse, a lo cual yo me pueda anticipar o no me pueda anticipar. Eh, la duración del proyecto tendrá que ver como pieza clave para cada una de estas cuestiones.